Capítulo 61. Ruby Rose no tenía idea de lo que Pirra decía la mayor parte del tiempo. Claro, ella era mayor ahora, ya no era exactamente una niña, pero eso no significaba que de repente hubiera desarrollado un interés en ese tipo de relaciones. Y ahí estaba Pirra, sentada junto a la fogata, hablando de Jaune. Otra vez. Alta, hermosa y una de las futuras cazadoras más fuertes que Ruby había conocido, Pirra Nikos era el tipo de persona que llamaba la atención, incluso cuando no lo intentaba. Se comportaba con una serenidad y una gracia que Ruby admiraba e incluso quería aprender. Pero cuando Pirra hablaba de Jaune, sobre todo en el contexto de sentimientos complejos, fue como si una bala se hubiera alojado en el cerebro de Ruby. Pirra suspiró, reclinándose ligeramente. Sé que Jaune ha dejado dolorosamente claro que no le interesa, admitió. Pero ceder, simplemente se siente mal. Ruby frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me gusta, Ruby, dijo Pirra con un deje de terquedad en la voz. ¿Y Weiss? Bueno, Weiss es tan terco como yo. Ruby frunció el ceño. Sí, me di cuenta. Todo el mundo lo notó. Podrían decirle al mundo entero que estaban tras una sola persona. Para Ruby, no era tan extraño, la verdad. Ella y Jan tenían madres diferentes, así que la idea de relaciones y dinámicas familiares complejas no le era ajena. Pero todo este asunto entre Jaune, Weiss y Pirra, le daba vueltas la cabeza. No era solo terquedad. Era algo más, algo enredado y complicado. Los ojos plateados de Ruby se dirigieron hacia la tercera persona que estaba sentada con ellos junto al fuego. Otoño. Ella se sentó en el lado opuesto, atizando las llamas crepitantes con un palo y tarareando suavemente. Rojo como rosas llena mis sueños y me lleva al lugar donde descansas. El blanco es frío y siempre anhelo cargado por una prueba real. Negra, la bestia desciende de las sombras. La belleza amarilla quema oro. La melodía se fue apagando cuando Autumn pareció notar que Ruby la observaba. Autumn arqueó una ceja. ¿Pasa algo, pequeña Rose? En realidad no. ¿Quizás puedas aconsejar a Pirra?, preguntó Ruby. La atención de Pirra se centró inmediatamente en ella. De hecho, ya que estás aquí, ¿tienes algún consejo? Autumn parpadeó, como si no se esperara la pregunta. Se recostó un poco y cruzó los brazos. Ja. No es mi especialidad. Pirra frunció el ceño. ¿Seguro que tienes alguna palabra sabia? Autumn gimió, pasándose una mano por el pelo. Tengo una cosa. Ruby y Pirra intercambiaron miradas, ambas inclinándose ligeramente. ¿En serio? Autumn dejó escapar una pequeña risa áspera. Sí, sí. Pero, no es precisamente alentador. ¿Cómo es eso?, preguntó Pirra. Autumn dudó un buen rato, mirando fijamente el fuego. Luego, con voz más baja que antes, dijo: la persona que adoraba, podría haberme arrebatado a mi mejor amigo. Silencio. Ruby y Pirra inhalaron profundamente, con los ojos muy abiertos. Eso no era algo que esperaban. ¿Qué?, susurró Ruby. Autumn evitó sus miradas. Simplemente siguió mirando el fuego con expresión indescifrable. La luz del fuego le reflejó el rostro, iluminando el más leve rastro de una pena que había enterrado hacía tiempo. Bueno, dijo finalmente, exhalando lentamente, creo que él me la arrebató. Ruby parpadeó, mirando a Pirra y a Autumn. ¿Se llevó a quién? La mirada de Autumn permaneció distante. La mejor, la persona más pura que he conocido. Y él me la arrebató. Su voz no tembló, pero Ruby sintió el peso de sus palabras. Una herida profunda y supurante que no había sanado, sin importar el tiempo transcurrido. Pero, continuó Autumn, ahora con más suavidad, lo entendí. De verdad que sí. Y todavía lo entiendo. Apretó los dedos hasta formar un puño. Pero eso no significa que pueda librarme del odio que sentía por él. Ruby dudó. Entonces, eso significa... Autumn asintió antes de que Ruby pudiera terminar el pensamiento. Sí, dijo simplemente. Fue, para alejar algo malo de ella. Pero eso no cambió el hecho de que él me la arrebató. Exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. Peleamos. Nos culpamos mutuamente. Durante mucho tiempo, solo hubo culpa entre nosotros. Pero a pesar de todo, cuando este gato malvado intentó matarme, los labios de Autumn se curvaron ligeramente. Recibió el golpe mortal. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Espera, él, no te preocupes, la tranquilizó Autumn, con una expresión casi cariñosa en el rostro. Vivió. Bueno, en cierto modo, estaba vivo. Pirra y Ruby intercambiaron miradas, pero ninguna interrumpió. Autumn continuó, con un tono más suave, casi melancólico. Algo pasó.
Y lo volví a encontrar. Pero ya no éramos los mismos. Sus ojos se oscurecieron levemente. Ambas habíamos cambiado. Estábamos destrozadas, y completamente solas en un lugar que nadie más comprendería. Autumn rió levemente, pero no tenía gracia. Y cuando estás destrozado y solo, no es difícil enamorarse. Silencio. Ruby tragó saliva, vacilante. La sonrisa de Autumn no se desvaneció, pero había algo en ella, triste. Sí, dijo en voz baja. Lo era. Pirra respiró hondo. Entonces, ¿eso significa? Sí. Autumn se giró hacia ella, sus ojos se encontraron con los de Ruby. Es exactamente quien crees. Pirra articuló una O. La sonrisa de Autumn regresó, aunque ahora más suave. Claro, prefiero al Rusty al Esquire, así que no te preocupes. Ruby frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Antes de que Autumn pudiera responder, Pirra intervino rápidamente. No es nada, dijo Pirra con suavidad, poniendo una mano sobre el hombro de Ruby. Solo, algo del pasado. La mirada de Autumn permanecía distante, pensativa, como si ya hubiera viajado a otro tiempo, a otro lugar. Parecía nostálgica, pero también, resignada. Ruby frunció el ceño. Lo que dices no tiene sentido. Pirra se aclaró la garganta y miró a Autumn con sutileza. Ya basta, dijo con cautela. Autumn la miró divertida. Ah. La mano de Pirra se tensó a su lado. No tiene sentido profundizar demasiado en cosas que no cambian lo que tenemos delante. Autumn rió entre dientes, inclinándose ligeramente hacia atrás. Dices eso, pero tienes curiosidad, ¿verdad? La frustración de Ruby no hizo más que aumentar. En serio. ¿Qué significa eso? Autumn ladeó la cabeza. ¿Qué crees que significa? Ruby abrió la boca y luego la cerró, vacilante. ¿Lo amabas? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento, entre ellos como una cuchilla en una cuerda. El otoño no respondió de inmediato. En cambio, dejó escapar un suspiro lento, mientras sus dedos trazaban patrones sin rumbo sobre la mesa de madera a su lado. Creo, murmuró, que el amor es algo curioso. Pirra la observó atentamente, pero no dijo nada. Autumn continuó, con la voz más suave que antes. A veces, el amor se construye con años de compañía. Otras veces, se forja en las dificultades, en el dolor, en la pérdida compartida. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Y a veces, son solo dos personas rotas que encuentran consuelo la una en la otra en un mundo muy extraño. El corazón de Pirra se encogió. Autumn finalmente la miró a los ojos. Así que sí. Al final, lo amé, pero a veces, terminamos recorriendo otros caminos. Silencio. Ruby no estaba segura de qué decir. Autumn rió entre dientes, negando con la cabeza. No te veas tan desconsolada, Rose. A veces las cosas son así. Antes de que Ruby pudiera pensar en qué decir a continuación, Pirra habló. Deberíamos centrarnos en el presente, dijo Pirra suavemente, desviando la conversación. Autumn exhaló, asintiendo. Sí. Tienes razón. El fuego se había reducido a brasas, y su resplandor proyectaba largas sombras sobre el campamento. La respiración lenta y regular de Ruby y el suave crepitar de las brasas eran los únicos sonidos mientras dormía profundamente bajo su manta. La noche estaba quieta, el cielo vasto e infinito sobre ellos, salpicado de estrellas que brillaban como recuerdos lejanos. Pirra estaba sentada cerca del fuego, con los brazos alrededor de las rodillas y la mirada perdida. Sus pensamientos eran un enredo, sus emociones se entrelazaban de una forma que no podía desentrañar. Frente a ella, Autumn permanecía sentada tranquilamente, recostada contra un tronco caído. Sus ojos plateados reflejaban la tenue luz como espejos de un pasado que aún no se había desvanecido. Después de un momento de silencio, Pirra finalmente habló. ¿Crees que algún día despertará? Autumn parpadeó y se volvió hacia ella. El amo de Jaune, aclaró Pirra. ¿Crees que despertará? Autumn dejó escapar un suspiro lento, echando la cabeza hacia atrás para mirar el cielo. No lo sé, admitió. Estaba muy agotado y quería dormir un buen rato. Pirra no respondió de inmediato. No estaba segura de tener una respuesta. La mirada de Autumn se suavizó al mirar a Pirra. Y antes de que preguntes, es inútil que me preguntes sobre él. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No tengo ningún consejo. Pirra suspiró, con una leve sonrisa en los labios. Lo entiendo. La expresión de Autumn no cambió, pero había algo de complicidad en sus ojos. ¿En serio?
Pirra exhaló, bajando ligeramente la cabeza. No. En realidad no. Autumn se rió entre dientes. Sí. Lo supuse. Por un rato, los dos permanecieron sentados en silencio, mientras el aire fresco de la noche los envolvía. Entonces, Autumn se movió ligeramente. Sus ojos plateados brillaron en la penumbra. Supongo que ya tienes una idea de quién soy. Pirra levantó la cabeza y encontró su mirada. Ella tenía una idea. Pero no estaba segura. Todavía no. Creo que sí, admitió Pirra en voz baja. Pero aún no estoy segura. Digamos que, la sonrisa de Autumn se desvaneció. Soy la persona ideal que quiero ser. Pirra parpadeó. ¿El ideal? Autumn asintió, apartando la mirada de nuevo, observando las estrellas. Eso es lo que se suponía que debía ser. Lo que creía ser. Soltó un suspiro, con un tono más suave. Pero a veces, por mucho que te esfuerces por ser un ideal, nunca se ajusta a la realidad. La garganta de Pirra se apretó. Autumn continuó, con voz firme, pero impregnada de algo que Pirra no supo identificar. Solo soy fuerte porque he pasado por una serie de fracasos que me convirtieron en lo que soy ahora. Soltó una risa silenciosa, casi divertida por la ironía. Así que, si buscas una forma de entrar en el corazón de Kido Jaune, la verdad es que no soy yo a quien preguntar. No tengo la sabiduría necesaria para decirte qué puede y qué no. Pirra cerró los ojos brevemente, asimilándolo. Esto es demasiado complicado, murmuró. Autumn rió, con un sonido ligero y casi nostálgico. Bienvenidos a nuestro mundo, dijo. Luego, tras un momento, añadió. Pero ya no son niños. Ya son jóvenes adultos. Pueden hacer lo que quieran. Se encogió de hombros. Eso es ser adulto. Pirra la miró nuevamente, estudiándola cuidadosamente. La expresión de Autumn se suavizó una vez más. Aún así, murmuró, es un placer verte crecer hasta convertirte en una mujer tan maravillosa. Pirra sintió un calor que le inundó el pecho al oír esas palabras y, tras un instante, asintió. Gracias. Un silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pero sí denso. Pirra finalmente volvió a hablar. Hablas del fracaso como si te hubiera moldeado. Volvió la mirada hacia Autumn, pensativa. Pero creo que es más que eso. Autumn exhaló, con una pequeña sonrisa burlona en sus labios. ¿Ah? Pirra dudó antes de continuar. Decidiste convertirte en quien eres ahora. Autumn ladeó la cabeza. ¿Y? Pirra escrutó su expresión. Y. Eso significa que sí tuviste una opción. Autumn rió suavemente, negando con la cabeza. Eres muy lista, ¿verdad? Pirra no sonrió. ¿Me equivoco? Autumn suspiró, apoyando la barbilla en la mano. No te equivocas, admitió. Pero tampoco tienes toda la razón. Pirra frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La mirada de Autumn se desvió hacia las estrellas, con algo distante en su expresión. La vida está llena de decisiones, Pirranicos. Pero a veces, parece que, elijas lo que elijas, acabarás en el mismo sitio de todas formas. Pirra frunció el ceño. Eso suena desesperanzado. Autumn soltó una risa silenciosa. Tal vez. Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a Pirra con atención. O tal vez solo significa que, en lugar de huir de quienes nos convertimos, deberíamos aprender a aceptarlo. Pirra inhaló lentamente, absorbiendo las palabras. Autumn la observó un momento antes de sonreír de nuevo. Estás pensando demasiado, Nikos. Pirra dejó escapar un pequeño suspiro y negó con la cabeza. Es difícil no hacerlo. Autumn se rió entre dientes. Sí. Lo entiendo. Otro silencio se prolongó entre ellos, aunque este parecía más ligero. Autumn se estiró, encogiendo los hombros antes de volver a recostarse. Bueno, pase lo que pase, recuerda que nada de esto tiene que ser tan complicado como tú lo haces. Pirra arqueó una ceja. Es fácil para ti decirlo. Autumn sonrió con suficiencia. ¿Lo es? Pirra suspiró. Siento que deberías aprender de ti, no de acertijos vagos. Autumn sonrió. Eso fue sabiduría. Pirra negó con la cabeza con una sonrisa exasperada. Cierto. La expresión de Autumn se suavizó una vez más. ¿Estarás bien, Nikos? Apoyó la cabeza en el tronco y cerró los ojos. Ya eres más de lo que crees, a veces, solo tienes que confiar en el amor. Es todo lo que puedo decirte, Pirra la observó durante un largo momento antes de asentir. Capítulo 62. Ruby Rose no tenía idea de lo que Pirra decía la mayor parte del tiempo.
Claro, ella era mayor ahora, ya no era exactamente una niña, pero eso no significaba que de repente hubiera desarrollado un interés en ese tipo de relaciones. Y ahí estaba Pirra, sentada junto a la fogata, hablando de Jaune. Otra vez. Alta, hermosa y una de las futuras cazadoras más fuertes que Ruby había conocido, Pirra Nikos era el tipo de persona que llamaba la atención, incluso cuando no lo intentaba. Se comportaba con una serenidad y una gracia que Ruby admiraba e incluso quería aprender. Pero cuando Pirra hablaba de Jaune, sobre todo en el contexto de sentimientos complejos, fue como si una bala se hubiera alojado en el cerebro de Ruby. Pirra suspiró, reclinándose ligeramente. Sé que Jaune ha dejado dolorosamente claro que no le interesa, admitió. Pero ceder, simplemente se siente mal. Ruby frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me gusta, Ruby, dijo Pirra con un deje de terquedad en la voz. ¿Y Weiss? Bueno, Weiss es tan terco como yo. Ruby frunció el ceño. Sí, me di cuenta. Todo el mundo lo notó. Podrían decirle al mundo entero que estaban tras una sola persona. Para Ruby, no era tan extraño, la verdad. Ella y Jan tenían madres diferentes, así que la idea de relaciones y dinámicas familiares complejas no le era ajena. Pero todo este asunto entre Jaune, Weiss y Pirra, le daba vueltas la cabeza. No era solo terquedad. Era algo más, algo enredado y complicado. Los ojos plateados de Ruby se dirigieron hacia la tercera persona que estaba sentada con ellos junto al fuego. Otoño. Ella se sentó en el lado opuesto, atizando las llamas crepitantes con un palo y tarareando suavemente. Rojo como rosas llena mis sueños y me lleva al lugar donde descansas. El blanco es frío y siempre anhelo cargado por una prueba real. Negra, la bestia desciende de las sombras. La belleza amarilla quema oro. La melodía se fue apagando cuando Autumn pareció notar que Ruby la observaba. Autumn arqueó una ceja. ¿Pasa algo, pequeña Rose? En realidad no. ¿Quizás puedas aconsejar a Pirra?, preguntó Ruby. La atención de Pirra se centró inmediatamente en ella. De hecho, ya que estás aquí, ¿tienes algún consejo? Autumn parpadeó, como si no se esperara la pregunta. Se recostó un poco y cruzó los brazos. Ja. No es mi especialidad. Pirra frunció el ceño. ¿Seguro que tienes alguna palabra sabia? Autumn gimió, pasándose una mano por el pelo. Tengo una cosa. Ruby y Pirra intercambiaron miradas, ambas inclinándose ligeramente. ¿En serio? Autumn dejó escapar una pequeña risa áspera. Sí, sí. Pero, no es precisamente alentador. ¿Cómo es eso?, preguntó Pirra. Autumn dudó un buen rato, mirando fijamente el fuego. Luego, con voz más baja que antes, dijo: la persona que adoraba, podría haberme arrebatado a mi mejor amigo. Silencio. Ruby y Pirra inhalaron profundamente, con los ojos muy abiertos. Eso no era algo que esperaban. ¿Qué?, susurró Ruby. Autumn evitó sus miradas. Simplemente siguió mirando el fuego con expresión indescifrable. La luz del fuego le reflejó el rostro, iluminando el más leve rastro de una pena que había enterrado hacía tiempo. Bueno, dijo finalmente, exhalando lentamente, creo que él me la arrebató. Ruby parpadeó, mirando a Pirra y a Autumn. ¿Se llevó a quién? La mirada de Autumn permaneció distante. La mejor, la persona más pura que he conocido. Y él me la arrebató. Su voz no tembló, pero Ruby sintió el peso de sus palabras. Una herida profunda y supurante que no había sanado, sin importar el tiempo transcurrido. Pero, continuó Autumn, ahora con más suavidad, lo entendí. De verdad que sí. Y todavía lo entiendo. Apretó los dedos hasta formar un puño. Pero eso no significa que pueda librarme del odio que sentía por él. Ruby dudó. Entonces, eso significa. Autumn asintió antes de que Ruby pudiera terminar el pensamiento. Sí, dijo simplemente. Fue, para alejar algo malo de ella. Pero eso no cambió el hecho de que él me la arrebató. Exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. Peleamos. Nos culpamos mutuamente. Durante mucho tiempo, solo hubo culpa entre nosotros. Pero a pesar de todo, cuando este gato malvado intentó matarme, los labios de Autumn se curvaron ligeramente. Recibió el golpe mortal. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Espera, él. No te preocupes, la tranquilizó Autumn, con una expresión casi cariñosa en el rostro. Vivió. Bueno, en cierto modo, estaba vivo. Pirra y Ruby intercambiaron miradas, pero ninguna interrumpió. Autumn continuó, con un tono más suave, casi melancólico. Algo pasó. Y lo volví a encontrar. Pero ya no éramos los mismos. Sus ojos se oscurecieron levemente.
Ambas habíamos cambiado. Estábamos destrozadas, y completamente solas en un lugar que nadie más comprendería. Autumn rió levemente, pero no tenía gracia. Y cuando estás destrozado y solo, no es difícil enamorarse. Silencio. Ruby tragó saliva, vacilante. Era. La sonrisa de Autumn no se desvaneció, pero había algo en ella, triste. Sí, dijo en voz baja. Lo era. Pirra respiró hondo. Entonces, ¿eso significa? Sí. Autumn se giró hacia ella, sus ojos se encontraron con los de Ruby. Es exactamente quien crees. Pirra articuló una O. La sonrisa de Autumn regresó, aunque ahora más suave. Claro, prefiero al Rusty al Esquire, así que no te preocupes. Ruby frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Antes de que Autumn pudiera responder, Pirra intervino rápidamente. No es nada, dijo Pirra con suavidad, poniendo una mano sobre el hombro de Ruby. Solo, algo del pasado. La mirada de Autumn permanecía distante, pensativa, como si ya hubiera viajado a otro tiempo, a otro lugar. Parecía nostálgica, pero también, resignada. Ruby frunció el ceño. Lo que dices no tiene sentido. Pirra se aclaró la garganta y miró a Autumn con sutileza. Ya basta, dijo con cautela. Autumn la miró divertida. Ah. La mano de Pirra se tensó a su lado. No tiene sentido profundizar demasiado en cosas que no cambian lo que tenemos delante. Autumn rió entre dientes, inclinándose ligeramente hacia atrás. Dices eso, pero tienes curiosidad, ¿verdad? La frustración de Ruby no hizo más que aumentar. En serio. ¿Qué significa eso? Autumn ladeó la cabeza. ¿Qué crees que significa? Ruby abrió la boca y luego la cerró, vacilante. ¿Lo amabas? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento, entre ellos como una cuchilla en una cuerda. El otoño no respondió de inmediato. En cambio, dejó escapar un suspiro lento, mientras sus dedos trazaban patrones sin rumbo sobre la mesa de madera a su lado. Creo, murmuró, que el amor es algo curioso. Pirra la observó atentamente, pero no dijo nada. Autumn continuó, con la voz más suave que antes. A veces, el amor se construye con años de compañía. Otras veces, se forja en las dificultades, en el dolor, en la pérdida compartida. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Y a veces, son solo dos personas rotas que encuentran consuelo la una en la otra en un mundo muy extraño. El corazón de Pirra se encogió. Autumn finalmente la miró a los ojos. Así que sí. Al final, lo amé, pero a veces, terminamos recorriendo otros caminos. Silencio. Ruby no estaba segura de qué decir. Autumn rió entre dientes, negando con la cabeza. No te veas tan desconsolada, Rose. A veces las cosas son así. Antes de que Ruby pudiera pensar en qué decir a continuación, Pirra habló. Deberíamos centrarnos en el presente, dijo Pirra suavemente, desviando la conversación. Autumn exhaló, asintiendo. Sí. Tienes razón. El fuego se había reducido a brasas, y su resplandor proyectaba largas sombras sobre el campamento. La respiración lenta y regular de Ruby y el suave crepitar de las brasas eran los únicos sonidos mientras dormía profundamente bajo su manta. La noche estaba quieta, el cielo vasto e infinito sobre ellos, salpicado de estrellas que brillaban como recuerdos lejanos. Pirra estaba sentada cerca del fuego, con los brazos alrededor de las rodillas y la mirada perdida. Sus pensamientos eran un enredo, sus emociones se entrelazaban de una forma que no podía desentrañar. Frente a ella, Autumn permanecía sentada tranquilamente, recostada contra un tronco caído. Sus ojos plateados reflejaban la tenue luz como espejos de un pasado que aún no se había desvanecido. Después de un momento de silencio, Pirra finalmente habló. ¿Crees que algún día despertará? Autumn parpadeó y se volvió hacia ella. El amo de Jaune, aclaró Pirra. ¿Crees que despertará? Autumn dejó escapar un suspiro lento, echando la cabeza hacia atrás para mirar el cielo. No lo sé, admitió. Estaba muy agotado y quería dormir un buen rato. Pirra no respondió de inmediato. No estaba segura de tener una respuesta. La mirada de Autumn se suavizó al mirar a Pirra. Y antes de que preguntes, es inútil que me preguntes sobre él. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No tengo ningún consejo. Pirra suspiró, con una leve sonrisa en los labios. Lo entiendo. La expresión de Autumn no cambió, pero había algo de complicidad en sus ojos. ¿En serio? Pirra exhaló, bajando ligeramente la cabeza. No. En realidad no. Autumn se rió entre dientes.
Sí. Lo supuse. Por un rato, los dos permanecieron sentados en silencio, mientras el aire fresco de la noche los envolvía. Entonces, Autumn se movió ligeramente. Sus ojos plateados brillaron en la penumbra. Supongo que ya tienes una idea de quién soy. Pirra levantó la cabeza y encontró su mirada. Ella tenía una idea. Pero no estaba segura. Todavía no. Creo que sí, admitió Pirra en voz baja. Pero aún no estoy segura. Digamos que, la sonrisa de Autumn se desvaneció. Soy la persona ideal que quiero ser. Pirra parpadeó. ¿El ideal? Autumn asintió, apartando la mirada de nuevo, observando las estrellas. Eso es lo que se suponía que debía ser. Lo que creía ser. Soltó un suspiro, con un tono más suave. Pero a veces, por mucho que te esfuerces por ser un ideal, nunca se ajusta a la realidad. La garganta de Pirra se apretó. Autumn continuó, con voz firme, pero impregnada de algo que Pirra no supo identificar. Solo soy fuerte porque he pasado por una serie de fracasos que me convirtieron en lo que soy ahora. Soltó una risa silenciosa, casi divertida por la ironía. Así que, si buscas una forma de entrar en el corazón de Kido Jaune, la verdad es que no soy yo a quien preguntar. No tengo la sabiduría necesaria para decirte qué puede y qué no. Pirra cerró los ojos brevemente, asimilándolo. Esto es demasiado complicado, murmuró. Autumn rió, con un sonido ligero y casi nostálgico. Bienvenidos a nuestro mundo, dijo. Luego, tras un momento, añadió. Pero ya no son niños. Ya son jóvenes adultos. Pueden hacer lo que quieran. Se encogió de hombros. Eso es ser adulto. Pirra la miró nuevamente, estudiándola cuidadosamente. La expresión de Autumn se suavizó una vez más. Aún así, murmuró, es un placer verte crecer hasta convertirte en una mujer tan maravillosa. Pirra sintió un calor que le inundó el pecho al oír esas palabras y, tras un instante, asintió. Gracias. Un silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pero sí denso. Pirra finalmente volvió a hablar. Hablas del fracaso como si te hubiera moldeado. Volvió la mirada hacia Autumn, pensativa. Pero creo que es más que eso. Autumn exhaló, con una pequeña sonrisa burlona en sus labios. ¿Ah? Pirra dudó antes de continuar. Decidiste convertirte en quien eres ahora. Autumn ladeó la cabeza. ¿Y? Pirra escrutó su expresión. Y. Eso significa que sí tuviste una opción. Autumn rió suavemente, negando con la cabeza. Eres muy lista, ¿verdad? Pirra no sonrió. ¿Me equivoco? Autumn suspiró, apoyando la barbilla en la mano. No te equivocas, admitió. Pero tampoco tienes toda la razón. Pirra frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La mirada de Autumn se desvió hacia las estrellas, con algo distante en su expresión. La vida está llena de decisiones, Pirranicos. Pero a veces, parece que, elijas lo que elijas, acabarás en el mismo sitio de todas formas. Pirra frunció el ceño. Eso suena desesperanzado. Autumn soltó una risa silenciosa. Tal vez. Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a Pirra con atención. O tal vez solo significa que, en lugar de huir de quienes nos convertimos, deberíamos aprender a aceptarlo. Pirra inhaló lentamente, absorbiendo las palabras. Autumn la observó un momento antes de sonreír de nuevo. Estás pensando demasiado, Nikos. Pirra dejó escapar un pequeño suspiro y negó con la cabeza. Es difícil no hacerlo. Autumn se rió entre dientes. Sí. Lo entiendo. Otro silencio se prolongó entre ellos, aunque este parecía más ligero. Autumn se estiró, encogiendo los hombros antes de volver a recostarse. Bueno, pase lo que pase, recuerda que nada de esto tiene que ser tan complicado como tú lo haces. Pirra arqueó una ceja. Es fácil para ti decirlo. Autumn sonrió con suficiencia. ¿Lo es? Pirra suspiró. Siento que deberías aprender de ti, no de acertijos vagos. Autumn sonrió. Eso fue sabiduría. Pirra negó con la cabeza con una sonrisa exasperada. Cierto. La expresión de Autumn se suavizó una vez más. ¿Estarás bien, Nikos? Apoyó la cabeza en el tronco y cerró los ojos. Ya eres más de lo que crees, a veces, solo tienes que confiar en el amor. Es todo lo que puedo decirte, Pirra la observó durante un largo momento antes de asentir. Capítulo 63. El aire nocturno estaba cargado de tensión. La tenue luz de las farolas del pueblo parpadeaba contra las paredes desmoronadas de un almacén cerca de las afueras. El pueblo llevaba mucho tiempo en silencio, dejando solo el sonido de las olas lejanas rompiendo contra los muelles.
Medio escondida entre las sombras de una tienda en ruinas, Weiss-Schneer revisó su pergamino, sus ojos azules escaneando la pantalla antes de asentir brevemente. «Prepárate», susurró. Jaune inhaló lentamente, su aura dorada llameó a su alrededor, con un profundo tinte carmesí curvando sus bordes. En el instante en que su aura se desbordó, bajó la visera de su bacinete. El metal brilló tenuemente bajo la tenue luz. Entonces, sin dudarlo, cargó. Su puño protegido se estrelló contra la pared de concreto, enviando grietas como telarañas hacia afuera antes de que toda la sección colapsara hacia adentro, revelando a un grupo de matones con colmillos blancos en estado de shock. «Cazadores», gritó uno de ellos, buscando su arma. En cuestión de segundos, las balas de Dust iluminaron la oscuridad, precipitándose hacia él desde todas direcciones. Las balas impactaron contra su armadura, chispeando al impactar, pero Jaune no flaqueó. Su aura palpitó, absorbiendo las balas como si fueran gotas de lluvia contra el acero. Dio otro paso adelante, con voz serena pero autoritaria. «Ríndanse. Depongan las armas». Los matones de colmillo blanco gruñeron y apretaron sus armas con más fuerza. «Escoria humana», espetó uno. Jaune exhaló por la nariz y negó con la cabeza. Antes de que pudieran reaccionar, dio un paso adelante y golpeó con la hoja de su espada la sien del enemigo más cercano, desplomándolo en el suelo. «Este es un arresto oficial», declaró con tono firme. «Según el artículo de la Ley de Autoridad de Cazadores, cualquier resistencia será respondida con fuerza». «Cállate», gritó uno de los miembros de Colmillo Blanco, levantando su arma. Jaune se movió primero. Su aura cambió, y el tono dorado se tornó azul al golpear. Su palma se disparó hacia adelante, golpeando a un enemigo con tanta fuerza que lo dejó inconsciente antes de que pudiera disparar. Otro matón apuntó con un RPG hacia él. Jaune lo vio venir. Se giró y alzó su escudo justo cuando el proyectil explotó contra él. Llamas y metralla estallaron a su alrededor, pero cuando el humo se disipó, Jaune seguía en pie. Y salió ileso. Con un impulso de velocidad, se abalanzó hacia adelante y asestó un devastador lazo al portador del RPG. El hombre cayó al suelo con un golpe sordo, quedando inerte. Otro atacante cargó por un costado. Jaune respondió al instante. Pisoteó con fuerza el lanzacohetes abandonado, partiéndolo por la mitad, antes de estrellarle el escudo en la cara, haciéndole girar hacia atrás. Se movió como un borrón, su armadura brillaba en la tenue luz mientras atravesaba a los luchadores restantes. Una bala de RPG silbó nuevamente hacia él. Jaune se ajustó. En lugar de bloquearlo, cortó el proyectil en el aire, partiéndolo por la mitad. Apenas notó la explosión cuando ya se movía, sorteando los disparos como una fuerza de la naturaleza. Su armadura y aura trabajaban en sintonía, absorbiendo el impacto. El arma de un cazador era una extensión de su aura, un conducto de poder que podía amplificar su fuerza. En ese momento, el cuerpo de Jaune era como una fortaleza impenetrable. Cada bala que lo alcanzaba se sentía como una lluvia de acero. Azotó con fuerza el estómago de otro enemigo con su puño blindado, lanzándolo hacia atrás. Sin dudarlo, Jaune se abalanzó hacia adelante, atravesando una pared como si fuera de papel. Se estrelló contra otro grupo de miembros de Colmillo Blanco, haciendo tropezar a uno y luego clavándole el pomo de Croce Amors en la cara antes de que pudiera reaccionar. Una oleada de aura llamó la atención de Jaune. Uno de los luchadores de Colmillo Blanco había activado su propia aura y cargó hacia Jaune con desenfreno. Jaune se movió. Más rápido de lo que el enemigo pudo reaccionar, el puño blindado de Jaune impactó contra su mandíbula. El miembro del Colmillo Blanco se tambaleó, y su aura se hizo añicos con el impacto. Antes de que pudiera recuperarse, Jaune lo agarró por la muñeca, lo lanzó contra la pared, luego contra el techo, antes de golpearlo con fuerza en el estómago. La pelea terminó antes de comenzar. Jaune continuó avanzando, atravesando otra pared hasta que finalmente alcanzó al líder, un comandante Colmillo Blanco que estaba cerca de un escondite de explosivos. El líder apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jaune lo agarrara por el cuello, levantándolo en el aire antes de estrellarlo contra el piso de concreto con suficiente fuerza para romperlo. El aura parpadeó alrededor del comandante mientras luchaba, pero Jaune no se rindió. Golpe. Volvió a levantar al hombre y lo estrelló contra el suelo, rompiendo por completo su aura. Otro impacto lo dejó inconsciente. Más colmillos blancos emergieron de las sombras, con sus armas levantadas, pero Jaune simplemente se giró para enfrentarlos, su presencia inquebrantable. «¿Nunca aprendes?», murmuró.
Haciendo acopio de sus últimos remanentes de paciencia, infundió su aura en su armadura, atrayendo una gran cantidad de ella hacia sí. La luz dorada pulsó y luego estalló en una onda expansiva, enviando a todos los agentes restantes de Colmillo Blanco a volar hacia atrás. Algunos chocaron contra las paredes. Otros se estrellaron contra el frío pavimento. Todos gimieron de dolor. Jaune dio un paso lento hacia adelante. Su voz, aunque serena, no dejaba lugar a debate. «Ríndete», repitió. «No puedes ganar». Pero en lugar de obedecer, uno de los miembros restantes de Colmillo Blanco sacó un pequeño frasco lleno de un líquido negro. Los ojos de Jaune se entrecerraron. El hombre se inyectó él mismo. En cuestión de segundos, su cuerpo se retorció, sus venas se ennegrecieron mientras un aullido sobrenatural escapaba de sus labios. Sus dedos se afilaron como garras, su piel se movió y endureció, sus pupilas se dilataron de forma antinatural. Estaba sucediendo. Él estaba haciendo Grimm. Jaune no lo dudó. Antes de que la transformación pudiera completarse, Croce Amors brilló en la tenue luz. Un único corte ascendente infundido con aura atravesó el cuerpo del miembro de Colmillo Blanco, cortándolo limpiamente antes de que pudiera girar por completo. Los enemigos restantes se quedaron congelados, sus rostros pálidos. Jaune exhaló y bajó su espada. Esta vez, posicionó su espada de manera diferente, no como un instrumento contundente, sino como un arma blanca. Su voz, más fría que antes, resonó en el silencio. «Ríndete», advirtió con firmeza. «O te enfrentarás a la fuerza letal». Por un momento, nadie se movió. Entonces, uno por uno, los miembros de Colmillo Blanco dejaron caer sus armas y levantaron las manos en señal de rendición. Jaune asintió y su aura volvió a posarse a su alrededor. El frío aire nocturno traía consigo olor a humo, polvo y tenues rastros de sangre. Las luces azules y rojas de los vehículos policiales proyectaban reflejos inquietantes contra los muros destrozados y las calles llenas de escombros. Jaune se encontraba cerca de los restos del edificio ahora derrumbado, con su bacinete con visera bajo el brazo, y un aura dorada aún titilaba levemente a su alrededor mientras los últimos remanentes de su adrenalina comenzaban a desvanecerse. Observó en silencio cómo los agentes de policía de Balean subían a los inconscientes y sometidos miembros de Colmillo Blanco a vehículos blindados. Algunos de los militantes capturados gemían de dolor, con sus armas rotas tiradas cerca. Otros permanecían sentados en silencio, con la mirada perdida al suelo, conmocionados, no solo por la pelea, sino por lo que le había sucedido a uno de los suyos. A pocos metros de distancia, Weisschne permanecía de pie con los brazos cruzados y una postura rígida. Sus penetrantes ojos azules estaban fijos en las cajas de armas confiscadas y los viales del extraño suero negro que habían recuperado. Incluso en la penumbra, Jaune pudo ver su mandíbula apretada y el tamborileo de sus dedos contra su brazo, señal inequívoca de que algo la preocupaba profundamente. «Esto es diferente», murmuró, con su voz apenas por encima de un susurro. Jaune se giró hacia ella. «¿Te refieres al suero?» Weiss asintió, sin apartar la vista de los viales. Los policías los manipulaban con cuidado, como si el líquido de su interior pudiera salir de repente. Antes, teníamos sabuesos. El Merlot convertía a Alpha 1 mediante un procedimiento. Era un proceso deliberado y cruel. Su mirada se ensombreció. Pero esto... No necesitan ser capturados, ni experimentar con ellos, ni forzar su transformación. Simplemente, se inyectan esto, y la transformación ocurre al instante. Jaune exhaló lentamente. Pero es el mismo resultado. Sus dedos se apretaron alrededor de su casco. Siguen convirtiéndose en monstruos. Weiss negó con la cabeza. Eso es lo que lo empeora, cariño. Jaune frunció el ceño. ¿Cómo? Weiss se giró para mirarlo de frente, con expresión sombría. Porque ahora, es su decisión. A Jaune se le entrecortó la respiración. No lo había pensado así. En todas las demás ocasiones en que se habían topado con algo así, se trataba de personas obligadas a convertirse en Grimm. Los sabuesos eran víctimas, transformados en algo inhumano porque no querían volverse contra su gente. Pero ahora, ya no era una obligación. Fue voluntario. Jaune sintió un escalofrío recorrerle la columna. Si este suero se propaga, continuó Weiss con voz tensa, no será solo el Colmillo Blanco quien lo use. Jaune siguió de inmediato su hilo de pensamiento, repasando mentalmente los peores escenarios. Gente desesperada. Mercenarios. Criminales de guerra. Cualquiera que busque una ventaja. Apretó los dientes. Incluso los cazadores que creen que pueden controlarlo.
Weiss entrecerró los ojos. Y si eso sucede, lucharemos contra un enemigo al que no le importa perder su humanidad. Jaune se frotó la nuca, con los hombros tensos. La idea era aterradora. Los Grimm siempre habían sido criaturas desalmadas y destructivas. Esa era su naturaleza. Pero la gente era impredecible. Volvió a mirar a los prisioneros de Colmillo Blanco. Muchos parecían conmocionados, algunos se negaban a mirar a nadie a los ojos. Jaune sabía lo que pensaban. Toda su lucha se había basado en la convicción de que seguían siendo personas, de que su causa, por extrema que fuera, merecía la pena luchar. Pero esa noche, habían visto a uno de los suyos transformarse en algo antes de ser abatido como un animal rabioso. Su causa no los había preparado para eso. Porque no se habrían conmocionado así si supieran que eran reclutas nuevos. Incluso después de 2 años, el Colmillo Blanco sigue consiguiendo reclutas. Sí, pero no se puede evitar, suspiró Weiss con frustración. Aún así, esto es más grande que una simple facción de Colmillo Blanco. Jaune asintió con tristeza. Necesitamos averiguar de dónde viene este suero. ¿Quién lo fabricó? ¿Quién lo distribuye? Exhaló. ¿Y cuántas personas ya lo tienen? Weiss volvió a tamborilear con los dedos sobre su brazo. Si no paramos esto pronto, no solo lucharemos contra Grimm. Bajó la voz. Lucharemos contra gente que quiere convertirse en ellos. Ese pensamiento hizo que el estómago de Jaune se revolviera. Una repentina ráfaga de viento levantó polvo y ceniza del edificio, dispersándolos por las calles en ruinas. A lo lejos, los últimos miembros de Colmillo Blanco capturados estaban siendo subidos al transporte policial blindado, con las manos atadas y la cabeza agacha. Una pequeña multitud se había reunido en las afueras de la comunidad. Aldeanos y trabajadores que habían permanecido ocultos al comienzo de los combates. Ahora permanecían en silencio, observando cómo las aeronaves policiales se preparaban para despegar. Jaune sostuvo sus miradas, notando la mezcla de emociones en sus rostros. Miedo. Alivio. Pero sobre todo, incertidumbre. Jaune se volvió hacia Weiss. Tenemos que informarle esto a Ozpin. Weiss asintió. De acuerdo. Dudó un momento antes de añadir. Ironwoa. Jaune frunció el ceño levemente. ¿Estás seguro? Weiss sostuvo su mirada con una expresión indescifrable. Necesitamos toda la ayuda posible. No se trata solo de Vale. Jaune suspiró, frotándose el puente de la nariz. Sí. Tienes razón. Las aeronaves policiales cobraron vida con un rugido y sus motores enviaban ráfagas de viento a las calles. Vámonos, ya llegamos tarde. Seguro que Ruby y los demás empezarán a preocuparse, dijo Weiss mientras se alejaba. Los miembros de Colmillo Blanco capturados permanecieron quietos dentro del transporte, algunos mirando fijamente al suelo, otros con expresiones de ira silenciosa. Jaune los observó por un momento más antes de negar con la cabeza. Capítulo 64. La aeronave zumbaba al descender, y sus motores emitían un suave zumbido antes de posarse suavemente en la plataforma de aterrizaje. La familiar silueta de Beacon Spires se recortaba contra el cielo vespertino, proyectando largas sombras sobre el patio. En cuanto las puertas se abrieron con un silbido, Jaune Ark salió y sus botas tocaron tierra firme. Su mirada recorrió de inmediato a las figuras que los aguardaban. Su mirada la encontró primero, Ruby Rose. La siempre enérgica líder del equipo Ruby estaba de pie con las manos en las caderas, con sus ojos plateados brillando. Ella lo vio al instante, dedicándole una sonrisa cómplice. Luego, su mirada se desvió hacia Autumn, que se encontraba ligeramente apartada del grupo. Ella lo miró a los ojos, asintió en silencio y luego se desvaneció en el viento, disolviéndose en un remolino de hojas multicolores. Luego estaba Pirra. Ella estaba de pie a pocos metros de distancia, su cabello rojo brillando bajo el sol de la tarde, su figura alta y elegante, sin esfuerzo alguno. Su porte, su confianza, su fuerza serena, eran de esas que dejaban a la gente maravillada. Jaune no estaba seguro si era solo él o si ella se había vuelto aún más radiante durante el tiempo que habían pasado separados. A su lado, Weiss silbó levemente. Pirra es realmente increíble, murmuró, observándola mientras se acercaba. Jaune giró levemente la cabeza. ¿Te gusta mucho halagar a Pirra? Weiss sonrió con suficiencia. Se lo ganó. Sus penetrantes ojos azules lo miraron con un destello provocador. O sea, mírala. Hermosa figura, fuerte pero elegante. Y ni me hables de sus 3 tallas, Jaune suspiró. Weiss, por favor. Pero Weiss ya se acercaba apresuradamente, llamando a Pirra con un alegre saludo.
Antes de que Pirra pudiera reaccionar, Weiss prácticamente se abalanzó sobre ella, rodeándola con sus brazos en un cálido abrazo. Pirra soltó una risita de sorpresa, pero no apartó a Weiss. En cambio, exhaló suavemente y extendió la mano para masajearle suavemente la espalda. Ruby rió disimuladamente. ¿Weiss te ha estado molestando, Jaune? Jaune la miró, encogiéndose de hombros. No, la verdad es que no. Ruby entrecerró los ojos juguetonamente. Sí, no te creo. Weiss, sin soltar a Pirra, tarareó. La extrañé, después de todo. Pirra rió entre dientes sin poder hacer nada, dándole a Weiss un pequeño apretón a cambio. Luego, dirigió su atención hacia Jaune. Antes de que pudiera reaccionar, Pirra cerró la distancia y lo atrajo hacia sí en un suave y tierno abrazo, enterrando su rostro contra su cuello. Jaune se quedó paralizado por un instante. Sintió el calor de su cuerpo, cómo se fundía con él y, con la ayuda de sus hermanos, su aroma, la familiar mezcla de acero, canela y algo único de Pirra. Ruby y Weiss intercambiaron una mirada. Ruby negó con la cabeza y le sonrió a Jaune como si estuviera mirando a un playboy. Weiss, sin embargo, colocó un dedo sobre su barbilla, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Jaune intentó ignorarlos a ambos. Se aclaró la garganta, dudando solo un segundo antes de abrazar a Pirra. El abrazo duró más de lo esperado. Cuando Pirra finalmente se apartó, su expresión era suave y sus ojos verdes cálidos. ¿Qué tal la misión? Jaune exhaló, obligándose a concentrarse. Tenemos que volver pronto, dijo, sacudiéndose la calidez persistente de su presencia. Ella asintió, sintiendo el cambio. Está bien. Los cuatro se dirigieron a la entrada de Beacon, con una conversación ligera pero llena de una silenciosa urgencia. Weiss bromeaba con Jaune por el camino, Pirra sonreía ante sus travesuras, y Ruby, como siempre, se movía con esa chispa de energía siempre encendida. Al llegar al patio principal, los vieron. Blake, Jan, Nora y Ren. Sus equipos. Sus amigos. Habían estado esperando. Ruby apenas dudó antes de alzar los brazos. Muy bien, un abrazo grupal. Nora se unió inmediatamente. Dense prisa, lentos. Jaune apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de verse envuelto por la calidez de su equipo y amigos. Las risas resonaron en el patio, olvidando momentáneamente su agotamiento en favor de este breve instante de normalidad, de algo familiar en medio de tantas misiones. Después de lo que pareció un minuto completo de risas y golpes amistosos, finalmente se separaron y entraron a la academia. Los grandes salones de Beacon estaban más silenciosos de lo habitual, el aire estaba lleno de una extraña sensación de tensión. El profesor Ozpin estaba de pie en su oficina, con las manos apoyadas en su bastón, el de memoria larga, y su expresión cansada. En el momento en que entraron los equipos, sus agudos ojos los recorrieron, evaluándolos, tomando nota. Todos han regresado sanos y salvos, observó, aunque había un matiz de alivio en su voz. Bien. Blake y Nora dieron un paso adelante primero. Nuestra misión nos llevó a Anima, informó Blake con voz mesurada. El colmillo blanco sigue en movimiento, pero algo ha cambiado. Su liderazgo está fracturado. Nora asintió. Ya ha habido mucha actividad, peor que antes. Creemos que se debe a la inestabilidad. Ozpin absorbió sus palabras cuidadosamente antes de volverse hacia Jan y Ren. Investigamos la actividad de Grimm en Bakuo, dijo Jan con los brazos cruzados. Ha habido un aumento de hostiles, pero también encontramos rastros de la obra de Merlot. La voz de Ren era tranquila pero firme. Neutralizamos el Merlot Grimm que encontramos. Pero es evidente que alguien ha continuado su investigación. Los labios de Ozpin se presionaron en una fina línea. Pirra y Ruby dieron un paso adelante. Encontramos rastros del Dr. Merlot, dijo Pirra. Sigue ahí fuera, y sus experimentos no han cesado. La expresión de Ruby se ensombreció. También nos topamos con más sabuesos. No eran como los que habíamos visto antes. Algunos parecían diferentes. Los dedos de Ozpin se apretaron sobre su bastón. Ya veo. Finalmente, Weiss y Jaune dieron un paso adelante. Nuestra misión se centró en dar caza a los sabuesos y a los restos de colmillo blanco, explicó Weiss. También encontramos algo peor. Jaune respiró hondo antes de continuar. Hemos descubierto un suero, dijo. Contiene lo que creemos que es un líquido Grimm modificado. Al inyectarlo en el cuerpo de una persona, la transforma en un Grimm. Silencio. Ozpin cerró los ojos brevemente. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila, pero el peso que había detrás de ella era innegable. Todos lo han hecho bien, dijo, asintiendo.
Sus informes confirman mucho de lo que temía, y más. Exhaló. La búsqueda de los seguidores de Salem ha sido complicada. Jaune y Weiss intercambiaron miradas. Eso fue decirlo suavemente. Ozpin los miró a todos con expresión indescifrable. Esta información cambia las cosas. Debemos actuar con cautela. Jaune se enderezó. ¿Cuál es el siguiente paso? La mirada de Ozpin se detuvo en ellos antes de hablar finalmente. Creo que es hora de empezar a prepararnos para lo que viene. Nadie pasó por alto la gravedad en su tono. La habitación se sentía más fría. Ozpin dio un sorbo lento a su infalible taza antes de romper finalmente el silencio. Sus misiones han sacado a la luz algunos acontecimientos preocupantes. Su mirada penetrante los recorrió. Los continuos experimentos del Dr. Merlot. El liderazgo fracturado del Colmillo Blanco. El aumento de la actividad de los Grimm en varios continentes. Bajó la voz. Y ahora, este suero. Jaune y Weiss permanecieron quietos mientras los ojos de Ozpin se posaron en ellos. Este suero de grimificación, continuó, no se parece a nada que hayamos enfrentado antes. Si es como dices, si puede transformar a la gente a voluntad, entonces nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes. Las orejas de Blake se crisparon y su expresión se endureció. Tenemos que detener su producción antes de que se propague. Weiss asintió. De acuerdo. Si cae en malas manos, ya lo ha hecho, interrumpió Ozpin con voz tranquila pero firme. Lo encontraste en Vale. ¿Quién dice que no ha llegado ya a Mistral? ¿Atlas? ¿Incluso a Vacuo? Exhaló, apretando los dedos alrededor de su bastón. ¿Y si Salem está detrás de esto? Todos se pusieron rígidos. El pensamiento envió un escalofrío incómodo a través de la habitación. No podemos permitir que eso pase, dijo Pirra, dando un paso al frente. Había fuego en sus ojos, una determinación inquebrantable que encogió el corazón de Jaune. Tenemos que actuar ya. Ozpin la observó un buen rato antes de asentir. En efecto. Jaune se enderezó. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso, señor? Ozpin dejó su taza. Primero, necesitamos más información. Debemos localizar el origen de este suero. La planta donde se produce, y a los responsables de su distribución. Ren se cruzó de brazos. No será fácil. Si han logrado guardar este secreto durante tanto tiempo, no dejarán que lo descubran sin luchar. Ruby apretó con más fuerza a Crescent Rose. Luego peleamos. Ozpin sonrió levemente, pero sin humor. Ya lo creía. Se giró hacia Weiss y Jaune. Ustedes dos son los que más experiencia tienen con este suero. ¿Creen que hay alguna forma de contrarrestarlo? Jaune intercambió una mirada con Weiss antes de negar con la cabeza. Que sepamos, no. Una vez inyectado, la transformación es instantánea. Weiss se cruzó de brazos. Y a diferencia de los sabuesos, esta gente decidió tomarlo. Si hay una manera de revertirlo, aún no la hemos visto. Ozpin tarareó pensativo antes de mirar su pergamino. Entonces necesitaremos expertos externos. Alguien que entienda la biología de los Grimm mejor que nadie. Weiss frunció el ceño. ¿Te refieres al Merlot? El estómago de Jaune se revolvió al pensarlo. Ozpin suspiró. Desafortunadamente, sí. Dudo que Salem cooperara, así que tendríamos que atraparlo primero. Yang se burló. Genial. Porque la última vez que tratamos con él nos fue tan bien. Nora se crujió los nudillos. Si vuelvo a ver a ese bicho raro, le voy a pegar tan fuerte que su fantasma lo sentirá. Ozpin sonrió levemente, pero continuó. De todas formas, encontrar a Merlot es prioritario. Miró a Pirra y Ruby. ¿Ustedes dos reportaron señales de su presencia? Pirra asintió. Encontramos laboratorios abandonados en Anima. Algunos contenían registros de investigación y experimentos a medio terminar. Sigue moviéndose. Simplemente no sabemos a dónde. El rostro de Ruby se ensombreció. Pero está trabajando con Salem. Eso está claro. Jaune exhaló. Por supuesto que sí. Merlot siempre había estado obsesionado con su trabajo, distorsionando a los Grimm, desafiando los límites de su biología. Y Salem se había interesado por él. Ozpin se enderezó. Entonces, nuestro rumbo está despejado. Localizamos a Merlot. Desactivamos este suero. Y nos preparamos para la inevitable batalla que sigue. Un silencio se extendió por toda la habitación. No lo dijeron en voz alta, pero todos lo sintieron. Esta no fue una misión más. Esto era la guerra. La reunión se levantó poco después, dejando a los equipos procesar el peso de lo que habían aprendido. Jaune salió al patio del faro, respirando hondo.
El aire fresco de la tarde contrastaba con la tensión sofocante del interior. Weiss estaba a su lado, con los brazos cruzados, sumida en sus pensamientos. «Odio esto», murmuró. Jaune la miró. «¿Odiar qué?», suspiró. «¿Cómo reaccionamos siempre a las cosas? Nunca vamos un paso por delante». Jaune soltó una risa silenciosa. «Sí. Parece que siempre estamos a punto de alcanzarlo». Weiss se volvió hacia él con expresión indescifrable. «¿Crees que podemos ganar?». Jaune guardó silencio un momento antes de responder. «Creo que, no tenemos otra opción». Weiss sonrió levemente. «Esa no es una respuesta». Jaune suspiró. «Quiero creer que podemos». Miró al cielo. «Pero Salem lleva siglos aquí. ¿Cómo se puede derrotar a alguien que lleva siglos en esto?». Weiss guardó silencio un momento antes de negar con la cabeza. «Entonces quizás sea hora de que lo haga». Jaune rió entre dientes. «Lo dices como si fuera fácil». Weiss sonrió con suficiencia. «Nunca dije que sería fácil». De la entrada de Beacon emergieron Pirra, Ruby y los demás, conversando de forma alegre a pesar de las malas noticias que habían recibido. Nora estiró los brazos. «Bien. Ya tuvimos nuestra charla seria. ¿Quién se apunta a cenar?». Blake asintió. «Eso, suena bien, la verdad». Jan sonrió, pasando un brazo por encima del hombro de Ruby. «Vamos, hermanita. Necesitas comer algo que no sean galletas». Ruby hizo pucheros. «Me gustan las galletas». Weiss suspiró dramáticamente. «Y este es el equipo con el que me toca». Jaune sonrió, observándolos a todos. Por un instante, solo un instante, se sintió normal. Como si no estuvieran en medio de una guerra en ciernes. Como si no estuvieran enfrentando a un enemigo que había existido más tiempo que civilizaciones enteras. Miró hacia Pirra, quien captó su mirada y sonrió suavemente. Quizás Weiss tenía razón. Tal vez era hora de que Salem perdiera. Jaune solo esperaba que todavía estuvieran en pie cuando llegara ese momento. Mientras se dirigían al comedor, Pirra se puso a su lado. Su presencia era cálida y tranquilizadora. Jaune rió entre dientes. «¿Estás bien?». Ella asintió. «Es mucho para asimilar, pero, hemos pasado por cosas peores». Jaune sonrió con suficiencia. «¿De verdad?». Pirra se rió. «Me gustaría pensar que sí». Delante de ellos, Nora ya estaba arrastrando a Ren hacia adentro, y Jan estaba desafiando a Weiss para ver quién podía terminar la cena primero. Jaune exhaló, dejándose sentir el momento. Porque mañana su lucha continuaría. Capítulo 65. La cálida luz de las velas se reflejaba en el fino mantel, proyectando suaves sombras sobre las delicadas copas de cristal. El restaurante era uno de los establecimientos más refinados de Vale, elegante pero sin pretensiones, con un ambiente cálido y un sutil murmullo de conversaciones apacibles. Era el tipo de lugar donde uno podía escapar de las exigencias del día, relajarse con una copa de vino y fingir, aunque solo fuera por un rato, que los problemas del mundo no pesaban sobre sus hombros. Sentada a una mesa cerca de un gran ventanal con vistas a la ciudad, Weiss Schneer removía el líquido rojo intenso en su vaso, observando cómo reflejaba la luz antes de beber un sorbo lento. Frente a ella, Pirra Nikos hacía lo mismo, con sus ojos verde esmeralda pensativos al dejar el vaso. Ambas mujeres estaban vestidas para la ocasión. Weiss lucía un elegante vestido blanco nieve con bordados plateados que brillaban en la penumbra, complementando a la perfección su tez pálida y su cabello blanco, que llevaba recogido en una trenza lateral suelta. Pirra, en contraste, lucía un vestido carmesí intenso que se ajustaba a su figura tonificada con gracia natural, con un sutil ribete dorado que bordeaba la tela de una manera que resaltaba el color intenso de su cabello. Juntos eran impactantes, un contraste de hielo y llama, gracia y fuerza. Como jóvenes adultos, por fin habían llegado a la edad en que podían disfrutar del vino sin que nadie se inmutara. Aunque eso nunca los había detenido cuando Weiss estaba involucrado. Supongo que por eso Jaune cree que estamos saliendo, reflexionó Weiss, dejando su copa y apoyando la barbilla en la mano. Y por eso creen eso en esas páginas de chismes. Pirra rió suavemente, con las comisuras de los labios alzadas con diversión. ¿Te refieres a la cena a la luz de las velas, al buen vino o al hecho de que pasamos más tiempo juntos que con él? Weiss sonrió con suficiencia. Todo lo anterior. Pirra exhaló, removiendo el vino en su copa mientras se recostaba en la silla. Quizás deberíamos salir. Sería más sencillo. Weiss arqueó una ceja con delicadeza. Tentador, pero ambos sabemos que esto no termina así. La sonrisa de Pirra se tornó melancólica. ¿De verdad?
Por un momento, los dos se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo las luces de la ciudad centelleaban afuera. Finalmente, Pirra suspiró, haciendo girar el tallo de su copa de vino entre los dedos. Es una tontería, ¿verdad? Que las dos nos enamoremos del mismo hombre. Weiss tarareó, tomando otro sorbo. ¡Qué tontería! Pirra ladeó la cabeza, con un brillo burlón en los ojos. Quizás una de nosotras debería hacerse la mayor y hacerse a un lado. Weiss soltó una risita y negó con la cabeza. Buen intento. Pirra se rió entre dientes y levantó su vaso en un brindis fingido antes de tomar otro sorbo. Eran momentos raros como estos. Sin batallas, sin misiones, sin amenazas inminentes, solo una velada de buena comida, compañía tranquila y un entendimiento tácito entre ellos. Weiss apoyó la mejilla en la palma de la mano, observando a Pirra pensativa. ¿Sabes? Si se tratara de cualquier otra persona, podría haber argumentado que solo se hace el difícil. Que nos está dando largas, haciéndonos esperar. Pirra emitió un leve zumbido, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Ojalá fuera cierto. Weiss suspiró dramáticamente. Desafortunadamente, lo ha dicho con claridad. Pirra asintió. Mucho. Weiss chasqueó la lengua. ¡Qué fastidio! Pirra sonrió con ironía. Y aún así, somos nosotros los que nos hemos empecinado. Eso provocó una suave risa de Weiss. Oh, sin duda. No había amargura en sus palabras, ninguna animosidad, solo un entendimiento de que, a pesar de todo, a pesar de sus esfuerzos, Jaunear nunca había vacilado en su postura. Para él no era un juego. No se trataba de jugar con las emociones ni de mantenerlas a distancia en aras del misterio. Él simplemente había elegido mirar un objetivo que ellos no ven. Y verlo, era simplemente cautivador para estas mujeres. Pirra exhaló, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Te arrepientes? Weiss ladeó la cabeza. ¿Qué? ¿Te estás enamorando de él? Pirra asintió. Weiss tomó un sorbo de vino pensativo antes de responder. No. Miró hacia la ventana, observando cómo las luces de Vale seguían parpadeando como estrellas. Es frustrantemente amable, irremediablemente noble y, de alguna manera, a la vez idiota y una de las personas más perspicaces que he conocido. Pirra rió entre dientes. Eso lo define bastante bien. Weiss sonrió con suficiencia. ¿Y tú? ¿Te arrepientes? Pirra volvió a remover su vino antes de negar con la cabeza. No, admitió. No lo sé. Se sentaron en silencio por un momento, dejando que el peso de la conversación se asentara entre ellos. Weiss se recostó en su silla y dejó escapar un suave suspiro. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pirra sonrió con suficiencia. Come. Weiss soltó una breve carcajada. Eso sí que lo puedo hacer. La comida llegó poco después, presentada a la perfección, y por un rato, simplemente disfrutaron de su comida. Entre bocados de filete perfectamente cocinado y sorbos de vino caro, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Misiones, próximos eventos, lo absurdo de algunos de sus ejercicios de entrenamiento. Bromeaban, reían y, durante unas horas, las preocupaciones de su mundo se sintieron distantes. Cuando los platos quedaron vacíos y las botellas de vino medio vacías, la tensión que había persistido al comienzo de la noche se había desvanecido por completo. Pirra se recostó con un suspiro de satisfacción. Deberíamos hacer esto más a menudo. Weiss sonrió con suficiencia. ¿Me está invitando a salir otra vez, señorita Nikos? Pirra rió entre dientes. Quizás. Weiss puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió. De acuerdo. Pero la próxima vez, yo escojo el vino. Pirra inclinó su vaso hacia ella en un gesto de asentimiento silencioso. Mientras terminaban sus últimas bebidas, Weiss dejó escapar un suspiro silencioso, tamborileando con un dedo sobre la mesa. ¿Sabes? Aunque nunca cambie de opinión, aunque nunca nos mire como nosotras lo mirábamos, miró a Pirra con expresión indescifrable. Aún así me alegro de haberlo conocido. Pirra sonrió suavemente. Yo también. La vela entre ellos parpadeó, proyectando sombras juguetonas sobre sus rostros mientras intercambiaban miradas cómplices. A pesar del calor de la velada, a pesar de la risa fácil y del vino que había soltado sus lenguas, había una verdad innegable, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Habían reconocido la postura de Jaune. Habían aceptado que había sido claro. Pero la aceptación no significó derrota. Weiss bebió lentamente su vino, y su sonrisa se acentuó al dejar la copa con un tintineo intencionado. ¿Sabes, Pirra? Reflexionó, removiendo las gotas restantes en su copa, no creo tener fuerzas para rendirme. Pirra arqueó una ceja delicadamente. ¿Ah?
La sonrisa de Wei se ensanchó. O sea, ¿por qué debería? Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Jaune Arc puede ser frustrantemente noble, pero yo soy Wei Schne. Sus ojos zafiro brillaron con una tranquila confianza. Y los Schnees no pierden. Pirra rió entre dientes, negando con la cabeza. Eso sí que me suena a algo que yo diría. Weiss ladeó la cabeza. ¿Entonces estás de acuerdo? Pirra suspiró, tomando un sorbo pensativo de su vino. Supongo que sí. Dejó la copa, mirando a Weiss a los ojos con la misma determinación. Nunca me acobardo ante un desafío. Lo sabes. Weiss sonrió. Sí, lo creo. Pirra se recostó, cruzándose de brazos. Y, sin embargo, aquí estamos, ambas perfectamente conscientes de que no tiene intención de cambiar de opinión. Weiss exhaló por la nariz. Sí, lo dice. Pero últimamente he podido superar esa terquedad. Incluso te conté los resultados. Pirra la miró fijamente. Weiss. Weiss hizo un gesto de desdén con la mano. Solo digo que la gente cambia. Pirra rió entre dientes, negando con la cabeza. Ha tenido tiempo de sobra para cambiarse. Weiss se encogió de hombros. Entonces solo necesita más tiempo. Pirra sonrió con suficiencia. Eres muy testaruda. Weiss levantó su copa en un gesto de brindis. Tú también. Pirra dejó escapar una risa suave, admitiendo eso. Se sentaron en silencio un momento, observando la ciudad al otro lado de la ventana. Las calles de Vale bullían de vida incluso a esa hora. Risas de conversaciones lejanas, el zumbido ocasional de una aeronave en el cielo, el resplandor de las farolas iluminando los senderos. Pirra tamborileó con los dedos sobre la mesa. Siendo sincera, no creo que pueda dejarlo pasar. Weiss la observó. ¿Por qué lo amas? Pirra sonrió suavemente, pero había algo casi de impotencia en su expresión. Porque creo en él, y hay algo que no quiero ver. Pirra vio la espalda de ese caballero solitario enfrentando su fin, sosteniendo una espada que parecía consumirlo, la vida ardiendo en él mientras se enfrentaba a un mal que había vivido por siglos. Weiss asintió, como si entendiera perfectamente. Porque ella lo hizo. Levantó su copa una vez más, arqueando una ceja. Entonces, parece que estamos en un punto muerto. Pirra levantó su copa a su vez, con una sonrisa divertida. Parece igual, como siempre. La sonrisa de Weiss se amplió. Entonces supongo que tendremos que ganar. Pirra rió entre dientes. ¿Y cómo propones que lo hagamos exactamente? Weiss se inclinó ligeramente, con una mirada pícara. Hacemos lo de siempre, Pirra. Pirra arqueó una ceja. ¿Cuál es? Weiss sonrió. Seguimos jugando a largo plazo. El camarero regresó a la mesa con la cuenta, pero ninguno se movió para tomarla. En cambio, continuaron su silenciosa batalla de voluntades, retándose en silencio a ser el primero en rendirse. Ninguno de los dos lo hizo. Después de un momento, Pirra negó con la cabeza, divertida. Sabes que esto es ridículo. Weiss sonrió con suficiencia. Por supuesto. Pirra exhaló por la nariz, y se le escapó una risita. Y aún así, aquí estamos. Weiss levantó la barbilla. En efecto. Pirra suspiró, pero había un brillo juguetón en sus ojos. Eres insoportable. La sonrisa de Weiss se ensanchó. Eso es lo que me hace encantador. Pirra puso los ojos en blanco, pero finalmente alargó la mano para coger el billete. Sin embargo, antes de que pudiera tomarlo, la mano de Weiss se adelantó y lo agarró primero. Pirra entrecerró los ojos. Weiss. Weiss la miró con inocencia. ¿Sí? Pirra se cruzó de brazos. Quedamos en dividir la cuenta. Weiss sonrió dulcemente. Mentí. Pirra gimió. Eres un Schne. Weiss rió y le entregó su tarjeta al camarero con una sonrisa victoriosa. Considérelo parte de mi gran estrategia. Pirra suspiró pero sonrió a pesar de sí misma. Mientras el camarero se alejaba, Weiss dio un último sorbo de vino antes de dejar la copa con determinación. Entonces, dijo, ladeando la cabeza, supongo que la verdadera pregunta es, ¿cómo conseguimos que Jaune deje de ser un idiota testarudo y empiece a entrar en razón? Pirra exhaló. No lo forzamos. Si pasa, pasa. Weiss puso los ojos en blanco. Eres un romántico. Pirra sonrió con suficiencia. ¿Y tú no? Weiss levantó un dedo. Soy simplemente un estratega. Pirra rió entre dientes. Un estratega conspirador. Weiss hizo un gesto de desdén con la mano. Detalles. Pirra meneó la cabeza, divertida. Terminaron sus bebidas, se pusieron de pie y se dirigieron hacia la salida, adentrándose en la fresca noche de Vale.
Las parpadeantes luces de la calle proyectaban un brillo cálido sobre sus elegantes vestidos, iluminando el marcado contraste entre el brillante vestido blanco de Weiss y el rojo intenso de Pirra. Caminaron uno al lado del otro, la charla relajada entre ellos era tan natural como respirar y la terquedad compartida entre ellos se mantenía intacta. Finalmente, Weiss dejó escapar un suspiro de satisfacción, estirando los brazos hacia atrás. Bueno, reflexionó, mirando a Pirra con una sonrisa burlona. Si Jaune sigue siendo tan insoportablemente tonto, supongo que siempre podríamos salir juntos. Pirra rió, con un sonido cálido y rico. Ah. Se llevó una mano a la cadera, ladeando la cabeza divertida. ¿Me estás invitando a salir, Weiss Schne? Weiss puso los ojos en blanco, pero sonrió con suficiencia. Obviamente no. Solo digo que, si nos vemos obligados a quedarnos en esta situación ridícula, más vale que saquemos algo de ella. Pirra murmuró pensativa. Bueno, sí que aprecio a una mujer de altos estándares, Weiss sonrió con suficiencia. Claro que sí. Y siempre he admirado tu confianza y tu voz al cantar. Weiss arqueó una ceja. Como debe ser. Pirra rió entre dientes antes de acercarse un poco más, con sus ojos esmeralda brillando con picardía. Pero si saliera contigo, reflexionó, con un tono más burlón, no sería solo por ti. Weiss arqueó una ceja. ¿Ah? Pirra se inclinó lo justo para ser juguetona, con una leve sonrisa burlona dibujándose en sus labios. Si no puedo tener a Jaune, murmuró, entonces te tomaré a ti, así, a cambio, él también sería mío. Weiss se quedó congelado. Sintió que su rostro se calentaba y su cerebro captó las implicaciones mucho más rápido de lo que le hubiera gustado. Ella. Jaune. Pirra. Weiss tragó saliva, tomó una botella de agua que había conseguido antes y bebió un sorbo lento y deliberado, que duró un poco demasiado. Pirra observó cómo su sonrisa se desvanecía en una leve confusión. Entonces la comprensión apareció en sus ojos esmeralda. ¿Weiss? Pirra parpadeó, ladeando la cabeza. Weiss dejó su vaso con cuidadosa precisión, evitando el contacto visual mientras se aclaraba la garganta. Yo, no sé de qué estás hablando. Pirra la miró fijamente. Weiss, muy deliberadamente, no la miró a los ojos. Pero Pirra lo sabía. Podía adivinar exactamente lo que Weiss estaba pensando. Y esa constatación la dejó momentáneamente aturdida. La bravuconería burlona de Pirra flaqueó un instante mientras lo procesaba. Espera, Weiss, ¿de verdad lo estás considerando? Weiss lo fulminó con la mirada, todavía ruborizado. Suéltalo. Pirra dejó escapar una risa entrecortada, absolutamente encantada por el giro de los acontecimientos. Oh, qué interesante, reflexionó, cruzándose de brazos. ¿De verdad lo estabas pensando, verdad? Weiss gimió, pellizcándose el puente de la nariz. Te odio. Pirra sonrió. No, no lo harás. Weiss suspiró dramáticamente, abanicándose ligeramente. No volveré a beber vino contigo jamás. Pirra sonrió con sorna. Eso es mentira. Lo dijiste la última vez. Weiss puso los ojos en blanco, intentando recomponerse, pero el daño ya estaba hecho. Pirra lo sabía. Y peor aún, nunca la dejaría superarlo.